Muy buenas, gracias por haber venido a la mesa redonda que vamos a tener a continuación, donde esta mesa va a cerrar el segundo laboratorio de proyectos de ficción para serie de televisión y largometrajes. Según me han comentado, ha sido todo un éxito. Desde la recepción de trabajos, casi 50 proyectos que nos han llegado, hemos seleccionado unos 13. El año que viene sí que, como adelantábamos el otro día, vamos a ampliar este laboratorio muchos más días para dar más cobertura a toda la gente que quiera presentar su proyecto. Voy a presentar a los que van a constituir la mesa. Conmigo se encuentra Mercedes Gamero, que es la directora general de A3 Media Cine. También se encuentra con nosotros Luis María Fernández, que es director en cinematografía, guionista, director actualmente, es coordinador de proyectos de ficción de Chester Media. Y para los amigos Josito o José Antonio de Chester Media. Le voy a ceder la palabra, que va a moderar la mesa, va a ser Luis María Fernández, y en general se va a hablar de, en general, entre otras cosas, cómo está el mundo audiovisual, sobre todo a nivel de las nuevas plataformas, cómo está el sistema de plataformas, de películas, las nuevas tendencias de consumo, y es un poco lo que va a ser la mesa, que la va a coordinar Luis María, al cual le cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias al Festival de Cine de Alicante. Bueno, como habéis visto, hemos terminado estos 2 días de pitch de proyectos. Estábamos comentando que estamos gratamente sorprendidos por la calidad. Hemos estado haciendo un repaso el primer día, cómo estaba el mercado de la ficción nacional desde el punto de vista del que os hablaba. Y bueno, ha llegado el momento, ha venido con nosotros Mercedes, como ha dicho Vicente, y vamos a intentar dar un poquito de luz y vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo intuimos, cómo vemos que está la ficción española en estos momentos, la irrupción la enorme cantidad de series que tenemos ahora mismo en producción y que tenéis la posibilidad de ver en las diferentes plataformas y televisiones, qué está ocurriendo en ese mercado tan en ebullición, tan cambiante cada día, y vamos a intentar también poner un granito respecto a hacia dónde podemos ir o hacia dónde podemos intuir que vamos, ¿no? Porque evidentemente, como sabéis, muchas veces nadie sabe nada, no sabemos qué va a ocurrir, nos sorprende la profesión cada vez más, pero bueno, pues va a ser una charla muy distendida, ¿vale? No va a ser nada formal y por supuesto que, bueno, pues en cualquier momento también podéis, si queréis hacer alguna pregunta, estamos encantados de poder responderla. Y dicho esto y esta introducción, voy a preguntarle a Mercedes, que acaba de llegar desde Madrid, que además afortunadamente está con nosotros, siempre está muy ocupada leyendo guiones y llevando, como sabéis, como os ha dicho Vicente, A3 Media Cine. Habéis visto muchísimas películas de esta cadena de televisión, que es un referente en el cine español. Y bueno, Mercedes, sí que nos gustaría, de manera distendida, que nos comentases un poco cómo ves ahora mismo este mercado de la ficción española, tan en ebullición con series y películas, y a dónde crees que podemos de alguna manera estar yendo en un cambalache tan grande de plataformas, televisiones, productos, proyectos, formatos. Ya sé que es un poco general, pero bueno, podemos abrir el fuego con eso y luego ya vamos a lo más concreto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no sé, yo sí que creo que es verdad que la ficción española, ¿no? Tanto en las series como en el cine, porque ciertamente las barreras han dejado de existir hace años y un poco, no te voy a decir que todo el mundo haga de todo, pero sí que es verdad que antes estaba mucho más compartimentalizado, ¿no? Y la gente que hacía cine, los que hacían series, y desde la llegada de las plataformas es verdad que eso se ha conjuntado más de lo que estaba anteriormente. Entonces, es verdad, y eso sí, vamos, es obvio que la ficción española está viviendo un momento muy bueno, pero por otro lado, no sé, yo creo que también a veces tendemos todos a hacer de la excepción la regla. O sea, creo que el éxito de La Casa de Papel es apabullante, rotundo, espectacular, pero no todo es La Casa de Papel, ¿sabes? Y que a veces, pues cuando pasa el cometa Halley es maravilloso, pero el cometa Halley no pasa todos los meses. Entonces, ha abierto muchas puertas y eso es verdad y probablemente puso el foco de la ficción internacional en la ficción española, pero también es cierto que llevábamos muchos años en los que la ficción española se exportaba y funcionaba, porque nosotros tenemos un nivel de calidad muy alto, no solo en escritores, guionistas, actores, pero también en técnicos. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo entré en Antena 3 en el año 2004, habíamos vendido Upadance en Francia, en Alemania, en Italia, o sea, una serie española que se ponía en prime time. O sea, te quiero decir, lo de La Casa de Papel creo que ha hecho que eso sea
mucho más visible para el gran público y que traspase lo que son los medios tradicionales de la industria y que se hable a nivel popular de que la ficción española funciona. Pero sí que creo que lo de La Casa de Papel ha sido gracias a que llevábamos muchos años exportando ficción, os digo, o sea, la época de UPA fue espectacular, luego vinieron también la exportación de formatos pues como Farmacia de Guardia, Aquí no hay quien viva, Los Serrano, Los Hombres de Paco, o sea, creo que sin toda esa trayectoria tampoco estaríamos donde estamos aquí hoy. De hecho, nosotros sí que notamos cuando Netflix empezó a comprarnos ficción, por ejemplo, que nos compró Velvet y Gran Hotel, en ese momento solo compraban para España y Latinoamérica, no compraban para el mundo, y ahí es donde ellos realmente se dieron cuenta que la ficción española empezaba a viajar. Con Velvet y Gran Hotel, sobre todo os digo, en Latinoamérica y en Estados Unidos, vieron que ahí había una conexión, porque es verdad que otros países, como pueden ser, por ejemplo, pues Francia, Alemania, tienen un nivel de producción incluso más alto que el nuestro, a mayor coste, pero más alto. Pero claro, no hay 560 millones de personas que hablan alemán ni que hablan francés. Entonces ahí nosotros tenemos una ventaja competitiva que tenemos que aprovechar y que estamos aprovechando. Pero por otro lado, o sea, todo esto también me da un poco de miedo porque creo que el éxito eso fulgurante de La Casa de Papel y lo que eso ha traído con ello, pues por ejemplo que Netflix abriera el Production Hub en Madrid, que todas las plataformas empezaran a encargar ficción española, está llevando a una aceleración, creo, un poco bulímica, por así decirlo, de la producción en España para estas plataformas y no sé si hay suficiente mercado, tejido creativo e industrial para satisfacer tanta demanda. Entonces, creo que corremos el riesgo de que haya cierta degradación en la calidad, porque lo único que tú no puedes comprar en la vida es el tiempo. O sea, igual que la vacuna del COVID, por mucho que nos digan va a tardar 2 años en llegar o lo que sea, porque necesita pasar sus fases, todos sabéis que los guiones necesitan un tiempo, la producción necesita un tiempo, entonces creo que estamos viviendo también un proceso de aceleración excesiva a la hora de la producción de los contenidos para suplir, ¿no? O sea, para cumplir con la demanda que tienen todas estas plataformas de nuestra ficción. Y a mí lo que me da un poco de miedo y me preocupa es que eso baje los estándares porque es imposible. O sea, la misma persona que hace una serie y que estaba focalizada hasta hace unos años solo en hacer esa serie, ahora mismo está haciendo 4. Y eso es imposible. Fíjate, esto que comentas es tremendamente importante. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Seguramente que José ahora también tremendamente importante. Y una de las cosas a las que nos estamos enfrentando últimamente, cada vez que desde las productoras vamos a todas estas plataformas, que os lo conté el primer día, a presentar proyectos, es la palabra estamos saturados. ¿Cómo ves ese proceso de saturación también de proyectos que viene también muy al hilo de estamos saturados, pero estamos requiriendo una velocidad en el producto que al final existe saturación y posible degradación en la calidad? Eso es preocupante, ¿no, Mercedes? Sí, a mí me lo parece, desde luego. Sí, porque creo que al final todo lo que hemos venido construyendo de imagen de calidad de ficción muy potente corre el peligro de empezar a pasar de moda si no conseguimos mantener los estándares de calidad que hemos tenido hasta ahora. Claro. Y José, ¿tú cómo ves esos estándares de calidad? ¿Pueden sufrir, como dice Mercedes? Sí, vamos, lo que comenta Mercedes en cuanto a aprovechar bueno, el idioma, que evidentemente el inglés y el castellano son los 2 idiomas más universales en el mundo, es un hecho a favor. Es más, hace unos meses hablaba con un coproductor italiano y precisamente quería venir a intentar hacer formatos en España precisamente por el idioma. Evidentemente el italiano no se habla en tantos lugares como el castellano, ¿no? Entonces, en eso estoy completamente de acuerdo. Es verdad que tenemos técnicos muy buenos en España, igual que actores, igual que guionistas, directores, y sí que es verdad que existe un boom y una demanda muy, muy alta y se corre ese riesgo, porque es lógico. En el momento en que tu punto de vista lo diversificas, pues corres ese riesgo, eso está claro. Y es verdad que las plataformas están saturadas porque incluso ellos te dicen tampoco tenemos la estructura como para asumir tantos proyectos, porque también es un problema de estructura. Entonces, pues sí, puede ser como algo que nos devore directamente a nosotros de alguna manera y que sobre todo pues sí que hay que estar atento a que eso no se produzca, ¿no?
y bueno, y luego además es que también se ha hecho, no sé lo que os parece a vosotros, pero creo que también que ahora la apuesta también al tener diferentes lugares y llegar a mucho más público ha hecho que sean más arriesgadas en algunos momentos, ¿no? Antes a lo mejor bueno, pues como había solo lugares donde ir y tenían su línea editorial y algunas no eran tan arriesgadas, eran más conservadoras y tal, entonces tenías la posibilidad de solo un tipo de historias, ¿no? Ahora eso se ha ampliado, el altavoz es mucho más grande, el lugar a donde llega también, mucho más público, y eso también ha hecho que se produzcan historias de todo tipo, sin ningún complejo, y creo que eso también hace que se realicen y se lleven a cabo más proyectos que encima también se meten ahí en la marmita, ¿no? Y sin lugar a dudas ese punto es muy interesante y muy a tener en cuenta, que es que hay que cuidar, porque en el cine, cuando vas a rodar una película, yo me acuerdo cuando bueno, gente de generaciones que por desgracia nos estamos quedando huérfanos de ellos, que creo que eran generaciones que no van a volver a tener el cine ni de este país, sin lugar a dudas, me decían, tú cuando vayas a hacer una película tienes que tener en cuenta 3 cosas: que sea buena, que sea barata o que sea rápida. Elige 2, no puedes tener las 3, ¿no? Y es una verdad como un templo, ¿no? Y eso va un poco a colación de esto que estamos diciendo, ¿no? No puedes tener algo bueno y rápido porque no es barato. Si es rápido no, perdón, si es barato y no es rápido, no es bueno. Y eso es donde podemos caer. Y además, esa premisa se lleva al mundo del guión también. O sea, cuando te piden un guión, dices, bueno, elige 2 de 3. Claro, exacto, elige 2 de 3, ¿no? Y eso es lo que puede ocurrir en relación a lo que decíamos, que se está expandiendo tanto el número de proyectos. Bueno, imagino, Mercedes, que a vosotros os llegarán cientos y cientos de proyectos. En cada comisión hay muchísimos proyectos, lo vemos en cada convocatoria, de subvenciones, de estudios y claro, eso va en detrimento siempre de la calidad, sin lugar a dudas. Y hay que salvaguardarla. Y es misión de todos ser sensibles a ese tema. Quizá lo que estabas comentando, Mercedes, es que nos estamos quizá pasando un poquito en esa aceleración y necesitamos un poquito más de sentido común. Me estaba acordando ahora, escuchándote, que lo estaba buscando ahora, lo leí hace un par de días, le hace una entrevista a Carmen Maura, y Carmen Maura dice, el titular dice, la televisión vive hoy una etapa diferente y exagerada. O sea, es decir, que todo este boom, efectivamente, que bien, ¿no? Que ahora podemos hacer un montón de series, tenemos que ser lo suficientemente prudentes e inteligentes para saber manejar este concepto. Una de las cosas que estábamos hablando en estos días, contaba con ellos, es, salió una noticia hace poco. Una de las noticias que les puse el primer día, que salió hace poco tiempo en Bertele, la semana pasada, es 40 productoras se reparten el 100% de la ficción en España. ¿Cómo ves la cuestión de este concepto de estas productoras que se están repartiendo ese 100%? ¿Hay espacio para otro tipo, para nuevas productoras? ¿Hay espacio para nuevo talento? El mercado en sí mismo, sabemos que plataformas muchas veces te piden, les he contado el packaging, ¿no? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién está detrás? ¿Hay espacio para gente que viene con proyectos nuevos para que puedan introducirse en un mercado tan cambiante y tan fulgurante? Sí, claro, por supuesto. De hecho, yo creo que hay más espacio, o sea, siempre ha habido espacio, pero creo que ahora hay mucho más espacio también. Lo que pasa es que uno tiene que tener, o sea, tiene que querer desde la responsabilidad que tenemos, ¿no? Un poco los que estamos en estos puestos de trabajo. O sea, yo, no sé, siempre digo, nosotros, la primera película de Dani de la Torre fue con nosotros, de Oriol Paulo también, de Fernando González Molina también, de Dani de la Orden también. Ahora mismo, ¿sabes? El año pasado hemos estrenado, bueno, este año, hemos estrenado Malasaña 32, que es de un chico de Las CAC que se llama Albert Pintó. O sea, si tú no das oportunidades a esta gente ahora no estaría haciendo series para Netflix. O sea, nosotros siempre pensamos que el ascensor tiene que bajar y que esa es la única manera que vamos a tener, ¿sabes? De poder, pero no solo en esta situación, sino en cualquiera. Es que, bueno, un poco lo que decía Josito, esas generaciones no van a volver, eran distintas, eran de otra pasta y esto es así,
pero las que vienen no son mejores ni son distintas, fruto de la evolución de la industria y de la sociedad, pero sí que, vamos, te digo, yo es que, no sé, Borja Coveaga la primera película la hizo con nosotros, Carlos Terón, vamos, que creo que, Claro. que somos ejemplo de que se puede y de que se debe. ¿Y las productoras les damos oportunidades a la gente nueva, José? Bueno, yo creo que Nosotros sí. lo hacemos, ¿no? Vamos, yo creo que todas las productoras se nutren del talento, igual que al final por extensión, de las grandes corporaciones, ¿no? Y lo que hay que hacer es encontrarlo y el talento siempre está ahí y las generaciones, como bien decíamos, pues van cambiando y vienen las nuevas y tienen una manera de contar diferente que otras y que hay mucho público que se identifica con esas nuevas narrativas, ¿no? Y formas de contar. Y es evidente que hay que contar con ellos y adaptarse, sin lugar a dudas. Yo creo que si no se hiciera así, pues no estaríamos en el momento en el que estamos y no se hubieran fijado en las posibilidades que tiene España, sus técnicos, su ficción, sus narrativas y que estamos preparados para enfrentarnos a cualquier proyecto. Eso también es muy importante, ¿sabes? Que cualquier proyecto de cualquier género, e incluso tamaño, ¿no? De producción y con desafíos importantes, pues estamos, no solo los americanos pueden hacerlo, nosotros también. No. Yo os voy a contar una anécdota. Imparto clase de guión y de dirección en una universidad de Madrid algún día a la semana y vengo haciendo una encuesta el primer día a los chicos de que quieren estudiar cine, que es llamativo, y hago una encuesta de cultura general, siempre el primer día, desde hace 7 años, ¿no? Para ver cómo es el proceso. En esas encuestas se hacen preguntas como, di una pregunta, una película de Alfred Hitchcock, una película de Carlos Saura. Hace 7 años casi todo el mundo me daba una referencia, son chicos de 18 o 19 años, casi todos me daban una referencia de Hitchcock. Hace 5, la mitad me daban una referencia de Hitchcock. Hace 3, alguno me decía que Hitchcock era un director de cine. Este año, de 32, nadie sabe, no que nadie ha visto, nadie sabe quién es Alfred Hitchcock. Mi pregunta, ya que estamos en familia, es, ¿somos nosotros parte de las responsables de eso? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos de eso? ¿O es algo inevitable que el consumo de las nuevas generaciones nos adelanta a nosotros mismos? Es decir, nosotros como industria vamos rezagados respecto a ellos o nosotros tenemos que volver a conectar con una calidad narrativa y cinematográfica. Porque yo les pregunto qué ven y el 90% de ellos me dicen Harry Potter y de ahí no salen prácticamente. ¿Qué crees, Mercedes? Yo me dan ganas de llorar. De hecho, ayer teníamos esta conversación en Madrid y hablábamos precisamente de esto. Digo, es que probablemente mucha gente que ayer haya visto que Rebeca se estrena en Netflix piense que es una película original. Y entonces es que me dan ganas de llorar. Pero mucha gente lo pensará, ¿eh? Mucha gente, seguramente. Claro, yo no tengo el contacto que tienes tú diario con... Pero sí que hablábamos eso, que es muy curioso porque las plataformas no tienen cine clásico. O sea, si tú quieres ver cine clásico, te tienes que abonar a Filmin. Porque si no, es que tú ni en Amazon, ni en Netflix, en Movistar, si vas a TCM o el canal Hollywood. Claro. Pero si no, tampoco tienes cine clásico. O sea, creo que hay una labor muy importante de educación que hacer, pero no cuando llegan a la universidad, sino desde que eres pequeño, como que el cine es una cuestión cultural. Pero te hablo de gente que quiere estudiar cine. Ya, por eso es que me dan ganas de llorar. Claro, o sea, no sé, yo me he pasado todo el confinamiento viendo cine clásico, porque al final también, pues eso, cuando no encuentras lo que te gusta, ¿no? Un poco lo que te gusta en toda esa marisma de series que tenemos disponibles hoy en día, es que, te pones a ver Los Forajidos, y es que alucinas. La narrativa es que creo que en muchas cosas vamos muy para atrás. Claro, no quiero parecer abuela cebolleta, pero No. que yo me vi Los Forajidos y creo que de estructura, de narrativa, los flashbacks, es que flipas. Es que dices, pero que esto lo hacían en los años 40 de verdad. Lo que ocurre es que personajes femeninos y las de ahora se creen o nos creemos empoderadas. O sea, pero tú mira cómo eran estas pavas. Luna Nueva, ¿cómo es Rosalind Russell en Luna Nueva? O sea, mucha más empoderada que todas nosotras, vamos. Entonces, ahí sí, o sea, me da mucha pena ese desconocimiento. Y además, claro, si ellos no consumen, si las nuevas generaciones no consumen este cine,
qué van a contar y cómo lo van a contar, ¿no? Porque luego te encuentras que te hacen los ejercicios de guión y dices, pero ¿esto qué es? Que te escriben como si estuvieran evidentemente escribiendo en el móvil, ¿no? Ya no solamente desde el punto de vista léxico, gramatical, sino el contexto, la narrativa, no encuentran el conflicto, no encuentran el punto de giro, no tienen el porqué, el mensaje. Entonces, verdaderamente tenemos un problema ahí, porque claro, nosotros tenemos que producir, vosotros tenéis que producir, tenemos que juntarnos nosotros para hacer películas y ¿cómo confrontamos con ese público? O sea, sí. Bueno, la verdad es que, claro, cuando escuchas Vaya estas pregunta, cosas, cuando te escuchas estas cosas, pues como bien dice Mercedes, te entran ganas de llorar, ¿no? Porque yo creo que en el cine clásico hay verdaderas joyas que cuentan la manera de hacer cine. Sí que es verdad que a lo mejor difiere con la forma de contar ahora que el cine clásico, pero es un ejercicio que hay que hacer y que hay que tener. Cuando tú te enfrentas, vamos, yo si fuera director y fuera a dirigir una película, sin lugar a dudas, vería muchas películas acercadas al género de la película que fuera a ver, no solo actuales, sino también clásicas, porque aprendería a hacer puestas en escena fantásticas y maravillosas, sin necesidad de tener que a veces mover la cámara y sin grandes artes, digamos, técnicos, que ahora hay esas posibilidades, pero que antes no había, y era otra manera de contar. Pero creo que se puede coger lo bueno de esa época y lo bueno de ahora y aunarlo, y creo que así se podría conseguir una película bastante buena, ¿no? Y de verdad, las puestas en escenas de esas películas, sus actores, la forma de interpretar los planos, los silencios, el tempo de las películas, que no tiene nada que ver con que sea acelerada o no, es el tempo, el pozo. A veces un silencio de esas películas vale más que bueno, pues cierta técnicamente un dron, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante para quien se vaya a dedicar a esto, conocer ese mundo, esa forma de contar, esa forma de narrar y adaptarlo a su forma de entenderlo y a la actualidad, ¿no? Y es un ejercicio para mí importantísimo, importantísimo, de verdad. Y que eso ocurra en las escuelas que quieren estudiar cine, y estás hablando de Hitchcock, es que no es... Es que si no conocen a Hitchcock, pues claro, ya apaga y vámonos. No conocen a Hitchcock y por supuesto menos a Carlos Salvador Garci, que también se lo preguntas. Hablando, por cierto, ahora hablando de esto, que cuando he dicho de Carlos Salvador Garci, les preguntas si van a ver cine español y no. O sea, es decir, ellos, su referencia es La Casa de Papel, alguna serie de Netflix, pero cine español no consumen. ¿Cómo podemos recuperar ese público? ¿Cómo pensáis que podemos recuperar ese público? O sea, estoy hablando, hay un porcentaje pequeño de que sí van a cosas muy comerciales, es decir, a películas que tienen campañas de promoción muy concretas de las dos grandes televisiones en España, pero no conectan con nosotros. O sea, algo pasa ahí, pero sí conectan muy bien con el gran cine americano, que evidentemente las medios americanas evidentemente inundan las salas con su producto. Pero ¿cómo podemos recuperar a una gran parte de las nuevas generaciones con nuestro cine? Mercedes, ¿qué crees? No sé, es que yo te iba a preguntar, o sea, cuando tú les preguntas por qué no van a ver cine español, ¿cuál es la respuesta? Te voy a decir, además yo esto lo hablo mucho en clase con ellos, porque claro... No la digas, que vamos a llorar más. Sí, la digo. No, además de verdad. Bueno, es que si no detectas el problema es imposible. Sí, claro, entramos en debates interesantes con ellos, mucho cuando yo estoy en las clases. Al final consumo media clase, más para hablar de esto que para explicarles cómo se hace una película, pero la respuesta generalmente son dos. Generalmente es porque no me gusta, y te digo, bueno, pero si no lo has visto, ¿cómo sabes que no te gusta? Ya tienen una predisposición mediática en contra del cine español. Esto es real, estoy hablando de gente que tiene 18, 19, 20 años, no estoy hablando de 50 para arriba. ¿Vale? Hay una predisposición ya genética casi tal, y porque piensan que si ven una película americana, la española va a ser mala ya de entrada, porque claro, si ya ven Star Wars y Star Wars les fascina, claro, el cine español, que somos cuatro pobres. O sea, hay una idiosincrasia propia nuestra que piensan, claro, si yo veo Breaking Bad y ahora voy a ver una película española, seguro que va a ser un bodrio, porque como tenemos menos dinero va a ser peor. Esa es la respuesta. Claro, o sea, yo siempre pienso, ¿no? ¿Por qué en la televisión sí que se ha conseguido conectar con el público y las series españolas, no de ahora, o sea, digo, Aquí no hay quien viva, Los Serrano, sí, porque eran series que veían 10 millones de personas, o sea, ahí sí que había
un efecto empatía, ¿no? Donde tú te ves reflejado en lo que te están contando, es tu realidad y por eso te gusta y conectas. Porque en las series eso sí que se ha conseguido y en el cine no. O sea, yo, no sé, por ejemplo, esta semana, ¿no? Que se está hablando mucho de antidisturbios. Es que si alguien ha visto El Reino o Que Dios nos perdone, no te puede sorprender, o sea, no te puede sorprender mucho antidisturbios, porque Rodrigo Sorogoyen tiene un pulso, ¿no? Un nervio narrativo que ya estaba en sus películas. Entonces, la cantidad de gente que está descubriendo a Rodrigo Sorogoyen con antidisturbios. O sea, por la serie. A eso voy. Y que se hacen pis, con perdón como es normal con la serie, pero si es que eso ya lo había hecho anteriormente en sus 2 películas. O sea, hay algo, lo que es verdad, que con el cine no estamos sabiendo conectar como están conectando las series. De hecho, ellos son consumidores de Élite y de La Casa de Papel, pero no consumen las películas. Es que además es un dato totalmente objetivo. O sea, el cine lo tienen apartado, ¿no? Alguno dice, sí, una vez vi una de Almodóvar, pero claro, esto nos pone a nosotros en un interrogatorio importante, ¿no? Bueno, yo creo que tiene también algo que ver con el tema de la educación, ¿no? De la educación, de la asistencia a salas. Yo cuando era pequeño iba a ver una película con mis padres, joder, era el más feliz del mundo. Y ahora, pues la gente joven no tiene de esa educación ni tampoco les están educando así, ¿no? Entonces es mucho más fácil consumir en su casa en un televisor, ¿no? Tiene también algo, yo creo que tiene algo que ver con eso, porque yo creo que hay películas que a lo mejor no tienen grandes taquillajes en salas, pero que luego en las películas las televisiones que participan en ellas, luego sí que pueden dar un buen SAR en la televisión, ¿no? Entonces también quiero creer que eso ha hecho que al final, con el tiempo, llegue hasta ese extremo, hasta decir, no me gustan, pero no por nada, sino simplemente porque no han tenido educación a verlo. Esto es como el que no come algo y dice no me gusta y no lo come, y a lo mejor luego lo prueba y le encanta, ¿no? Pero claro, nunca ha tenido esa educación ni esa oportunidad de eso. Entonces, también yo creo que tiene un poco que ver con eso. Además que yo creo que el cine, que es un arte, se debería de también proyectar en museos, y se podrían hacer ciclos fantásticos en museos. También creo que en todos los colegios se debería tener no a lo mejor una materia, pero sí un día donde se exponga o se proyecten películas que estén relacionadas con los temas y las cosas que van a dar. Eso también haría que nosotros a nivel cultural protegiéramos mucho nuestra forma de ser, de entender la vida y que nos queramos más como país, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso también va, lo que pasa es que eso ya es otro tema, también al final tiene otros condicionantes por detrás, ¿no? Pero sin lugar a dudas, yo creo que esto va muy rápido, la forma de consumo va muy rápido y además, lamentablemente, luego los cines, hay una cosa muy importante y es que en Madrid, ¿no? En Madrid los tienes en el centro, cada vez van quedando menos, pero en ciudades como Alicante, Jaén, Gijón, Oviedo, las salas están en centros comerciales a 15 kilómetros del centro de la ciudad, donde gente que tenía la educación de ir, ahora mismo coger un coche, irse hasta allí y tal, pues le es un problema y un inconveniente, y a veces no pueden ir. Entonces todo eso se va nutriendo y al final, pues eso cuando se agita ocurren todas estas cosas, ¿no? Que se llevan dando desde hace años, ¿no? O sea, hay ciudades con gran cantidad de personas viviendo en ellas y que solo tengan un cine, e incluso hay algunas que no tienen ni cine. Pues a mí personalmente creo que si a lo mejor alguien de una manera privada no puede o no quiere tener salas allí, porque por lo que sea, por el motivo que sea, pues que las instituciones yo creo que deberían de tener una sala, un presupuesto y proyectar allí cine y que la gente consuma cine. Percepción, hablamos de series, hablamos de cine, los separamos, muchas veces, otras veces los unimos. El director que antes hacía series que no era conocido, o sea, que decir, había directores de oficio, ¿no?, que hacían series, no venían del mundo del cine. Ahora todos los directores de cine quieren hacer series, conviven los dos formatos, los dos aspectos.
Decía Guillermo del Toro que lo que le entristece de esta particularidad es que él, cuando ve una película, o sea, él recuerda momentos, recuerda imágenes icónicas del cine, y de la serie recuerda momentos, pero que para él no era lo mismo y no se podía hacer el mismo oficio de ambas. Vamos hacia el hombre del Renacimiento o la mujer del Renacimiento, vamos hacia el ser renacentista que hace películas, hace series, hace documental, es decir, el artista ya es el artista de todo y antes estaba más especializado. ¿Crees que ahora un director tiene que dirigir todo, o un guionista puede escribir de todo? No como antes, que nos especializábamos un poco más. No lo sé, la verdad. Yo sí que conozco muchos directores, o sea, no demasiados, pero sí que directores que todavía te dicen, yo es que quiero hacer cine, quiero pantalla grande y a mí la tele no me interesa. Y también los que han probado las series en este mundo un poco, ¿no?, de la vorágine de plataformas, y es que están deseando volver al ámbito cinematográfico porque no se adaptan al... No se adaptan, no, porque al final también, bueno, te engulle la maquinaria, sí, te da mucho músculo porque ruedas mucho, te ayuda a tener mucha cintura y tal, pero en el fondo el proceso Claro, es de otra manera. No tiene la pausa. Sí. Entonces, lo prueban, los que venían del cine me refiero, lo prueban, y cuando llevan 3 capítulos y les quedan 6, dicen, no veo el momento. La luz, ¿dónde está la luz? O sea que es muy atractivo, probablemente, ¿no? Digo para los de cine, que son los que yo conozco más. En un principio es como muy atractivo porque es lo que ahora es cool y es lo que mola, pero a mitad del proceso están deseando ya pensar en cuál va a ser su próxima película. Claro, porque entonces, evidentemente, los que hacemos películas, que estamos acostumbrados a ese formato de rodar en un amplio espacio de tiempo, quiero decir, prepararla durante un año, rodarla durante 2 meses, para que luego rápidamente la postproducción te meten en una serie, te encuentras con 6 capítulos, se te viene todo encima, y ahí es cuando tú dices que el director, de repente hay una disrupción en mitad del rodaje de la serie. Bueno, y luego creo que también hay un tema de autoría que es muy distinto en las series y en el cine. O sea, hay muchos directores de cine, grandísimos directores de cine, que no son guionistas. Entonces, en las series, el creador, el famoso showrunner, producción ejecutivo, es el alma de la serie. Los directores, sí, ejecutan, pero ejecutan la visión de otra persona. O sea, nadie sabemos quién dirigía Los Soprano, ni quién dirige Breaking Bad. Sabes que es o David Chase o Vince Gilligan. Entonces, sí que perciben también que un poco su autoría se diluye, porque es verdad. Entonces, al final, ¿quién ha dirigido La Casa de Papel? ¿Quién ha dirigido Élite? No sabemos nadie. Efectivamente. O sea, es la marca de la serie, pero tu impronta como autor queda mucho más diluida para bien y para mal que en una película. Claro, no hemos hablado de la figura de showrunner de las series, no sé si la tenéis clara, supongo que sí. Si no la tenéis clara, luego nos podéis hacer la pregunta de qué es un showrunner y os contestamos, ¿no? José, como productor, en Chester nos enfrentamos a películas y series, ¿no? ¿Cómo ves tú la diferencia de abordar cuando abordamos un proyecto y otro? Cuéntaselo. Bueno, pero desde la producción. Bueno, no tiene nada que ver, claro, evidentemente. Igual que hablaba Mercedes del tema del director, pues igual la producción. Evidentemente no es igual enfrentarse a 2 meses de rodaje a 7, eso ya de inicio. El día a día yo creo para un director de una serie que viene del cine, daros cuenta que las series antes, la gente, como bien decía antes Mercedes, creo que lo ha apuntado, era como un equipo se dedicaba a series, otro se dedicaba a cine, tal y cual. ¿Qué es lo que ha unado y lo que ha demostrado durante años, gracias a esos guiones y esas buenas series y tal? Ha subido el peldaño. ¿Cuál es el peldaño? La calidad y el que viene directamente relacionada con el proyecto y con la producción. Entonces, en el momento en el que sube la calidad de las series, muchos directores de cine que saben que antes se hacían a lo mejor 15 páginas en un día en una serie, ahora se van a hacer 5. Entonces eso es lo que al director también le motiva a irse a dirigir series, porque tiene más posibilidades de poder contar las escenas, las secuencias de una manera muy cinematográfica. Y ahí es donde entra todo este mundo cinematográfico y se fusiona con el tema de series. Y evidentemente ahí te dan cuenta, tanto los técnicos como los directores, de que joder, que es que rodar 6 meses con la calidad y
y la presión como se rueda en el cine es la hostia. Mantener el pulso todos los días, plantear las secuencias, las formas de rodarlas, toda la leche. Entonces, si antes tienes medianamente problemas, que benditos problemas, pero durante 2 meses, ahora eso lo trasladas a 6. Entonces, tener ese punch hay que estar muy preparado psicológicamente, físicamente y de todo. Y ahí es donde posiblemente por ahí viene lo que dice Mercedes. Y si a eso le unes algo que es verdad, y es que al final hay un título que está por encima y un showrunner que tiene muchas decisiones creativas que hacen que se diluya y se difumine la presencia autoral del director, como se entiende en el cine. Entonces ahí es donde cuando llega la balanza dicen, pues claro, vamos al cine, pero mañana mismo. Vuelvo a mi redil. O sea, que no todo, o sea, de verdad, hacer una serie premium de este tipo, como se les cataloga, que son como muy cinematográficas, en puesta en escena, en narrativa y en todo, es un ejercicio para todo el equipo, para todo, para los productores, los guionistas, los directores. Mantener ese nivel de calidad es, de verdad, es brutal, desde luego para elogiar, ¿no? Sí. Y en la producción, pues es exactamente igual, ¿no? Antes de daros paso a vosotros, porque supongo que tendréis bastantes preguntas, podéis preguntar de lo que estamos hablando y de lo que hemos hablado estos días, o de lo que del feedback también que os hemos dado en los pitch, porque os ha surgido alguna duda en esos feedback que os hemos dado Rodrigo, José y yo, respecto a lo que estamos hablando. Sí que me gustaría que pudiéramos hacer, si queréis, Mercedes, José, ya sé, nosotros no somos los genios de la lámpara mediosa, no tenemos la bola de cristal, no somos ningún gurú y en absoluto, pero sí que creo que vamos a intentar un poco a lo mejor dar una percepción o cómo intuimos que puede ser, voy a decir a corto plazo, porque bueno, ya a corto plazo es muy largo plazo en la industria. No hay mañana que te levantes y cuando coges el móvil y ves las noticias que solemos nosotros ver, ¿no? Manejamos una serie de páginas web donde son las noticias de la ficción prácticamente y dices, pero bueno, pero ayer me acosté, hoy me he levantado y ha cambiado todo. O sea, se han fusionado 5, ahora ya no se lleva esto. Entonces, Mercedes, ¿cómo puedes intuir, sabiendo que esto no es en ningún momento ningún dogma, con todo lo que está ocurriendo en el mercado, con la cantidad de productos, plataformas, unas llegan, nuevas ahora, fusiones, tal, ¿a dónde vamos a recolocarnos? Me decía el otro día una persona, dice, estoy aterrado, va a haber un monopolio y un día vamos a hacer películas para Disney, que será todo, o sea, lo abarcará todo y seremos Warner, Amazon, Disney, no sé qué, Netflix, tal, le pondrán un nombre a esa plataforma y trabajaremos todos para ella. ¿Tú crees que vamos hacia un monopolio o crees que todavía vamos a tener la posibilidad de ir disgregando los proyectos sobre diferentes plataformas y televisiones? Sí, yo creo que sí que se va a poder seguir disgregando en el ámbito de la producción y de los contenidos. Creo que lo que va a cambiar más es la distribución de esos contenidos, que probablemente se acabará esto de que uno, para poder ver un poco de todo, tiene que tener 6 suscripciones en casa. Creo que habrá algún agregador, que no sé si será Apple, Amazon, no lo sé, pero habrá algún agregador que lo tenga un poco todo y que te harán un poco a la carta en función de tu perfil y de tus gustos lo que tú quieras tener. O sea, es imposible que eso, que para poder estar un poco al día, digo un poco, ni siquiera ver todo, tengas que estar suscrito a 6 plataformas. Eso no hay persona que lo aguante, no hay economía que lo aguante, no hay cerebro que lo aguante. Y entonces sí que creo que habrá un agregador que te vaya haciendo un poco a la carta lo que tú quieres ver, a lo que quieres estar abonado. Y si no, también creo que habrá contenidos que tú pagarás en transaccional por ver ese contenido sin tener que estar suscrito, ¿sabes?, a la plataforma durante un mes. O sea, yo, por ejemplo, quería ver Normal People, como está en Stars. ¿Quién tiene Stars en esta mesa? Vamos, y digo que probablemente los que estamos aquí tenemos 6 suscripciones en casa. Pues al final te tienes que hacer la semana gratis para poder ver Star y luego te das de baja. Entonces creo que eso va a tender a desaparecer y que triunfará el que haga el bundle para que cada uno tenga un poco lo que quiera ver, porque ahora mismo es una locura. Fíjate, de esto que estás hablando, Mercedes, me estaba acordando, tenía una conversación el otro día en Madrid, en una comida con gente del gremio,
y todos coincidimos en una cosa, sobre todo el resto de mis compañeros. Hay veces que nos genera estrés y saturación y ansiedad y esto es cada vez más recurrente, ¿eh? Yo lo he oído bastante, a mí también me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado con Netflix concretamente, de ir a ponerte una película, el tipo de llegas a casa que dices, quiero desconectar de la profesión, pero voy a ver una película, que es lo que hay, y entonces empiezas a buscar y llega un momento que digo, me voy a leer un libro. Me saturo de todas las plataformas, veo HBO, Netflix, no sé qué, Amazon, tal, y empiezo a ver tal contenido, creo que eso... No decides nada, te pasas media hora y al final no decides nada. No decides nada. Sí. Y creo que eso, evidentemente, me parece una buena opción que haya un aglutinador, porque es que la gente se está volviendo loca respecto, además, la saturación de mercado que hay, ¿no? Lo hemos hablado también tú y yo, joder, José, la productora, varias veces, que es que llega un momento en que... Pero si es que no sabes ni lo que hay. Y luego también es que hay un momento... ¿Dónde? Claro. Porque a ti la gente dice, tienes que ver esto. Claro. ¿Dónde está ¿Y dónde esto? está? Claro, ¿dónde está? Porque es que quien te lo dice tampoco ya se acuerda ni dónde está. Todo, claro. Claro. Te dice, ¿ha visto esto? Claro. Pero la gente de la calle ya hay un momento en que parece que todo está en Netflix. Sí. No, hay cosas, hay muchas cosas que no están en Netflix. Así es. O sea, han conseguido, eso sí que han hecho una cosa espectacular, y es que la marca prevalece sobre el contenido. Entonces, la gente ya identifica, ¿no? Con el... que todo parece que está en Netflix. Sí. Han conseguido algo como que, bueno, que os sonará más mundano, como que a los Dodotis se les llame Dodot. ¿Sabes? O sea, los Dodotis de la marca Dodot, ¿sabes? Cosas así. Al final la marca de Netflix queda por encima. Está por encima del contenido. Claro, el otro día a mí me decían una cosa, también me hablaban de una serie y le preguntaba eso, ¿dónde está? Y no me sabía decir dónde está. Joder, pues ahora que lo dices no te sé decir con seguridad. Digo, bueno, ya la buscaré, porque como bien dice Mercedes, tenemos todas las plataformas, ¿no? Y además es que no tienes tiempo, joder. No hay tiempo. O sea, yo personalmente no tengo tiempo para poder consumir todo lo que me gustaría ver. Es imposible. Al final entre... ¿Y nos pasa como que, a mí me pasa últimamente que tienes muchísima menos paciencia? Yo empiezo a ver algo y si en el capítulo 1 no me gusta, es que no vuelvo. Porque tienes tanta oferta y tanto que ver de tanto que te recomiendan, que al final, o yo por lo menos, sí que me noto que cada vez tengo menos paciencia. Más selectivo. Sí, eso es verdad. O me enganchan los primeros 20 minutos o es que no me interesa nada. Sí. Eso me pasa a mí desde hace un tiempo. Sí, a mí también. Me pasa bastante. Y cosa que antes no me pasaba. Y con las películas también. Sí, a los 20 empiezas minutos y dices, no te 10 minutos ya no. Es como cuando leías en los guiones, ¿no? Eras lector de guiones, 10 minutos nada. El otro día, hablando de esto, estábamos hablando de Patria y me dice, pues una persona, o sea, un compañero nuestro, que está en esto, en el ajo, pero bien, y me dice, ¿qué tal está Patria? Digo, tienes que verla. Tal. Y dice, es que como yo no tengo Netflix... No sé si lo habéis pillado, pero es que está en HBO. Sí. Es decir, que Netflix se ha y es alguien impuesto, del sector. Imagínate la gente de la calle. Claro. Sí, es que es... Bueno, y luego es que eso es otro también, que hay tal saturación, un poco volviendo a lo que hablábamos antes, que la caducidad de los contenidos es tan salvaje. O sea, ¿quién habla de Patria hoy? Y dices, nadie. Se ha estrenado hace 2 semanas, 3 semanas. Es el pasado. ¿Quién va a hablar de antidisturbios dentro de 3 semanas? ¿Quién habla de la unidad? Cuando hace 6 meses parecía que no existía otra cosa en el mundo que la unidad. O sea, la voracidad de la producción lleva también a que los contenidos al final se engullen en ese agujero negro a las 2 semanas de haberse estrenado. Y eso da mucha pena porque cuesta mucho producirlas. No me refiero solo a lo económico, sino también al talento, al trabajo. O sea, tú te dedicas 2-3 años en exclusiva de tu vida a hacer esa serie. Porque el cine al final tiene muchas más ventanas. El cine se estrena en una sala, luego va a la ventana de pago, luego va a la ventana del abierto. Entonces, la vida del producto es muchísimo más larga. La vida de las series hoy en día es tan efímera, y eso que estamos hablando de los grandes lanzamientos con grandes nombres. O sea, todo lo que se queda ahí, en la marisma, que no ve nunca nadie o ve poquísima gente. Es cierto, es que además... Claro, sí, la invisibilidad es muy rápida, la invisibilidad a tanto esfuerzo, a tanto trabajo es muy rápida porque viene un tsunami por detrás que te devora con la misma intensidad que tú has devorado al anterior. Y sí, es cierto, es un trabajo ímprobo y sin embargo poco gratificante en ese sentido, ¿no? Bueno, pues antes de cerrar la mesa, que vendrá Vicente, el director del festival, y también para daros las gracias. Bueno, deciros que concluye
agradecer profundamente a Mercedes, que ha venido desde Madrid para estar con nosotros y respondiendo a vuestras preguntas. Aquí se cierra una semana intensa, donde hemos visto 13 proyectos, donde os hemos dado el feedback desde el corazón y desde nuestra más humilde apreciación de lo que hemos leído. Daros a todos la enhorabuena, porque ha sido gratamente muy interesante haberos escuchado y es además enormemente gratificante ver que hay mucho talento y que hay mucha competencia, que nos vais a hacer mucha competencia y eso nos hace a todos pues ponernos las pilas, ¿no? Y saber que, oye, que estamos todos trabajando para hacer el mejor cine y las mejores ficciones posibles, que no es fácil, de verdad, ya os lo he contado, no es fácil. Ha habido momentos hay momentos, ¿no? Que vais a ver y que vais a vivir las ganas de decir, bueno, esto ya se acabó, pero que yo, bueno, siempre me imagino que es como una cueva en la que vas picando, pero no sabes que te queda un poquito así, que con un golpe más llegas al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, no cejéis en el empeño, tenéis muy buenos proyectos. Aquellos que os han pedido leerlos las productoras, adelante, nos los mandáis. Y los demás, de verdad, todos han sido buenos proyectos, trabajarlos más en cualquier caso y darle las gracias al festival por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí, de compartirlo con vosotros nuestras vidas, ¿vale? Y bueno, doy paso a Vicente que va a cerrar esta semana tan intensa. Bueno, muchísimas gracias, José Alberto Sánchez, Luis María Fernández y Mercedes Gamero, por esta mesa tan interesante. Y también quiero agradecer a Juan Luis Mira, en representación de la Fundación SGAE, por vuestro apoyo. Y bueno, como siempre, agradecer sobre todo a la Agencia Local de Desarrollo por su apuesta en esta nueva iniciativa, que creo que año tras año vamos a ir superando, ampliando en fechas, ampliando objetivos. Y le quiero ceder la palabra a María Carmen de España, que es concejala de Empleo y Fomento y presidenta de la Agencia Local de Desarrollo. María Carmen de España, por favor. Bueno, muy buenos días, ya casi tardes a todos. Bueno, me uno a los agradecimientos de todos los que habéis hecho el esfuerzo de venir aquí y compartir estas jornadas con todos nosotros, sobre todo con todos ellos, que como bien has dicho, Luis María, hay mucho talento y tenemos que conseguir que ese talento se forme, se profesionalice y que sobre todo salga de aquí, de Alicante, que creo que es la línea de trabajo que queremos impulsar desde la Agencia de Atracción de Talento de aquí, de la ciudad, pero que además se mantenga y podamos conseguir que esas producciones sean y nazcan desde Alicante. Como ha dicho Vicente, cada año nos ponéis un reto cada vez más fuerte, pero creo que es imprescindible y desde la agencia vamos a estar al lado del Festival de Cine de Alicante. Vamos a intentar ampliar estas jornadas que creo que cada vez van teniendo muchísimo más impulso y mucha más importancia, no solo en Alicante, sino fuera de la propia ciudad, y creo que eso que hay que ponerlo en valor y para ello hay que trabajar, apoyar y conseguir eso, que no sea una semana, que sean unas jornadas referencia a nivel nacional y si podemos a nivel internacional y acompañados de grandes profesionales como los que habéis podido compartir durante estos días. Y nada, nosotros nos tendréis a vuestro lado para trabajar y para formaros en esta aventura que creo que es muy importante para la ciudad y para todos vosotros. Y yo sin más, nada, espero que haya sido fructífera, que por lo que he podido escuchar, lo poquito que he podido escuchar y visto, porque sí que es verdad que yo todos los días he estado por aquí y he ido viendo cómo ha ido evolucionando. Creo que han sido proyectos muy buenos y que, bueno, que no cejéis en el empeño de seguir trabajando y luchando por lo que más os gusta y por lo que más os ilusiona. Y yo, sin más, nada, daros las gracias y nada, felicitaros por esta jornada tan importante para nosotros y para la ciudad de Alicante. Muchas gracias.